Hola, en este video mis compañeras Jocelyn, Vicky, Brenda y yo, Karina, les vamos a hablar sobre... Esta soy yo. Mi nombre es Brenda Castillo Hernández. Tengo la edad de 21 años. Esta soy yo cuando era pequeña. Aprendí a leer mediante el método alfabético. Este consiste que por medio del sonido del abecedario, las palabras se conforman combinando las vocales y consonantes. Predomina la memorización frente a la comprensión. Recuerdo que aprendí a leer cuando había libros con muchos dibujos. Entonces yo inventaba las historias y de esta manera fue como fui aprendiendo a leer. También aprendí a leer por sílabas, por ejemplo, ma, pa, pe, entre otras letras, y así fui avanzando. Yo aprendí a leer gracias a que en la escuela siempre nos ponían a leer un cuento que a nosotros nos gustara. También historias o así. Y la maestra también nos contaba muchas historias, hacía que nos lleváramos nuestra cobija y ella nos contaba cuentos. Y ya un día a la semana o así nos turnaba para que también nosotros le diéramos lectura a un cuento que a nosotros nos gustara. Soy Victoria, tengo 21 años. Aprendí a leer entre 8 y 9 años de edad, ya que se me dificultaba mucho pronunciar algunas letras y juntarlas. Aprendí con la ayuda de las maestras con estrategias y actividades y pues con el sonido de cada letra y juntada con vocales. La lectura. La lectura es la forma general de entrar en contacto con un tema, la cual se distingue por reconocer palabras, entender ideas, contrastar el pensamiento del autor con el propio y evaluar lo leído. Un método clásico para ayudarnos a lograr una mejor comprensión lectora es examinar, preguntar, leer, repetir y repasar. Si somos demasiado lentos leyendo, probablemente no tengamos el tiempo suficiente para estudiar. Es por eso que hay unos métodos o consejos que nos ayudarán para que nuestra lectura sea mejor. Método cuyo objetivo es reducir las fijaciones. Para evitar un número excesivo de fijaciones, algunos de estos consejos pueden resultar de utilidad. Procurar concentrarse en un único renglón cada vez. Para eso podemos servirnos de una postal que vaya tapando gradualmente todos los renglones que van por debajo del texto. El objetivo es tratar de evitar interferencias con otras líneas posteriores. Evitar regresiones, es decir, la vuelta a otros renglones previos. Además de esto, hay otros métodos. Evitar mover los labios y otros órganos vocales. Leer tan deprisa que estos movimientos sean imposibles. Practicar la lectura al menos 15 o 20 minutos diarios durante 3 o 4 semanas. Procuraremos comenzar por artículos cortos de fácil comprensión o hacer una gráfica de rapidez lectora cada día y comparar los resultados que se van obteniendo. Procura ver películas subtituladas. La rapidez con la que pasan los subtítulos te irá obligando a leer con un determinado ritmo, que por lo general equivale a un nivel de velocidad aceptable. Subrayado y anotaciones al margen. Estas nos ayudan a destacar información relevante de un tema, el cual estamos leyendo. Esto sirve para mayor agilidad lectora. ¿Qué son notas al margen? Las notas al margen son la palabra que expresan las ideas del texto. Suponen las bases para subrayar, esquematizar y resumir. ¿Para qué nos sirven? Como ya mencionaba, para distinguir fácilmente las ideas principales, para aprender a sintetizar, para ahorrar tiempo al subrayar, esquematizar, resumir y memorizar. ¿Cómo o qué realizar para unas notas al margen? Paso 1. Realizar una primera lectura del texto. Hacer una segunda lectura o lectura comprensiva del texto, en el cual se utiliza toda la atención y concentración del lector. Se realiza
Se realizan preguntas claves que aporten información relevante del párrafo. 4. Se escriben en el margen izquierdo la palabra que resume la idea del párrafo. Para ello, se pueden diferenciar el tipo de subrayado según la importancia del aspecto a utilizar o a destacar, utilizando para ello distintos colores, trazos o, como bien dice, podemos usar símbolos con los que nosotros identifiquemos. Para ello, un ejemplo es aquí que presenta una información relevante de un terremoto, en el cual pues aquí solo usan dos colores, que es el rojo y el azul. Por ello, las ideas más importantes son en rojo y las secundarias son en azul. También aquí podemos utilizar palabras clave, como las que se presentan en cada uno de los... También podemos utilizar palabras clave. Como lo maneja en cada lectura, podemos guiarnos sobre introducción, definición, características, un resumen, una fase, un desarrollo, clases, causas, consecuencias, efecto, elemento, funciones, origen o tipo. Esto varía, depende al tipo de lectura que estamos presentando. Por ello, también existen 5 técnicas las cuales cada una nos ayudan a comprender más la lectura y así un fácil acceso a un recuento de información. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ello, al volver a leer y tener las notas al margen o un subrayado, ya tenemos las ideas principales o las que queremos dar a conocer a otro lector. Sintetizar el material de estudio constituye una técnica clave de estudio dirigida a conseguir aclarar la estructura del tema, entresacando lo esencial y lo importante, ordenar jerárquicamente las ideas, acotar la extensión del texto que se debe estudiar, facilitar el repaso, determinar con antelación qué es lo que se habrá que poner en el examen y qué es lo que se puede omitir, facilitar el estudio activo. Hay distintos tipos de técnicas de síntesis, cada una de ellas con las características particulares y orientadas a distintos tipos de estudio. La primera es: hacer un resumen consiste en sintetizar la información de la forma más breve posible, utilizando un lenguaje propio. La idea principal del texto. Las partes que tiene. El tema de cada parte. Las opiniones del autor. La opinión propia. Para tener un buen resumen, tiene que tener. Para lo cual, mejor no repetir. Distinguir cada una de las ideas de los demás. Lo prioritario debe destacar sobre lo secundario. No confundir entre sacar lo importante con recortar el tema. El segundo es: supone la representación de un texto de la forma más concisa posible, destacando las ideas principales y secundarias, así como una estructura lógica. Para tener un buen esquema, tiene que tener. Presentar lo posible y lo importante. Conseguir que se refleja a primera vista la estructura interna de todo el tema, así como las relaciones que hay en cada de sus partes. Emplear flechas, puntos, recuadros, llaves, dibujos, palabras claves, etc., que permiten expresar de forma gráfica el contenido. El tercero consiste en un cuadro de doble entrada, que permite organizar la información de acuerdo con unos criterios previamente establecidos. La finalidad principal es establecer la diferencia entre los conceptos que se tratan. El cuarto tiene como objetivo representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Está considerado como una herramienta principal para facilitar el aprendizaje significativo
integrar los conceptos en una estructura organizativa de la información caracterizada por la jerarquía. Un mapa conceptual elaborado consiste: elección de signos conceptuales claves del texto, búsqueda de conceptos relevantes en la estructura cognitiva, construcción de proposiciones entre los conceptos que se proporcionan y los conceptos que ya se conocen, distinción entre los objetos o acontecimientos concretos y los más generales que incluyan estos acontecimientos u objetos. Fichas y ficheros. ¿Para qué pueden resultarnos de utilidad? Existen dos posibilidades principales. 1. Aclarar conceptos específicos en los temas en los cuales no pueden hacerse esquemas, como los glosarios, fórmulas de ciencias y diccionarios de idiomas. Una vez que hemos elaborado las fichas, debemos almacenarlas de tal manera que nos facilite uno de los fines principales de esta técnica, la clasificación. Para ello habrá de ser ordenadas de acuerdo con el criterio que establezcamos. Por ejemplo, alfabético, cronológico y área artística. La ficha, como facilitadora de repaso, nos permite adoptar un criterio de clasificación añadido. Fichas aprendidas, fichas que necesitan repaso y fichas que aún no se han estudiado. Número 2. Para recoger información a través de una búsqueda por múltiples fuentes sobre un tema concreto. Para ello, elaboraremos fichas temáticas sobre los siguientes aspectos: el autor y el movimiento literario en que se encuadra, los personajes del libro, ideas principales, época y lugar. Listas de conceptos. Hay ocasiones en las que optaremos por elaborar listas de conceptos, sobre todo cuando no vayamos a requerir una clasificación de los mismos. Téngase en cuenta que aunque resulten más fáciles y rápidas de hacer, tienen después la limitación de no permitir otra ordenación. Sin embargo, resultan de gran utilidad en el repaso de términos dudosos y confusos. De las técnicas de estudio, la que me favorece más es el subrayado y las anotaciones al margen, porque de esta manera, al subrayar, rescato lo más importante de las lecturas. La técnica que se me favorece ahorita es el resumen y el mapa conceptual, ya que sus características se me hacen más fáciles de entender el tema y pues aprender un poco más y comprenderlo. La técnica de estudio que más me favorece es el resumen, ya que gracias a la síntesis que se elabora y que con los aspectos principales que debemos de tomar en cuenta, me resulta más fácil comprender la lectura. Gracias por tu atención.